Sigue el doctor, señor representante Carlos Eduardo Osorio. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy atento. Yo quiero agradecer inicialmente la invitación a los organizadores del evento, presentar un saludo a los señores senadores y representantes que me acompañan y a los asistentes. Importante contextualizar las funciones que le corresponden a los congresistas. Los congresistas, por su esencia y por su naturaleza, discuten, debaten proyectos de ley, de acto legislativo y efectúan un ejercicio de control político para que las iniciativas, una vez hechas parte del ordenamiento jurídico, se ejecuten, se cumplan. Se hace acompañamiento a la gestión, naturalmente, de los gobernantes, pero los congresistas no realizan obras, no ejecutan recursos. En ese orden de ideas, sumado al informe detallado que presentan los organizadores de este evento, donde está Congreso Visible, la Universidad de los Andes, el PNUD, quiero expresarles que me siento muy orgulloso de haber sido autor, coordinador ponente y, si se quiere, ponente único en la Cámara de Representantes, como es atípico en proyectos de tanta trascendencia y envergadura, porque normalmente los proyectos de ley o de acto legislativo tienen la sumatoria y el acompañamiento de diferentes ponentes de diferentes partidos. Hoy por hoy el país está hablando de la paz. Ese es un tema que en principio puede que no sea regional, pero tiene un alto impacto en la tierra justamente donde nació y surgió el conflicto. Yo, Carlos Eduardo Osorio, puedo contarles que fui autor del marco jurídico para la paz. Fui su ponente en la Cámara de Representantes y esa iniciativa hoy nos permite estar en una ventana de esperanza, en un momento histórico para el país que yo visualizo con mucho optimismo y que espero que para bien y el bienestar de los colombianos pueda salir adelante. Valga decir, cuando hablamos de políticas transversales, el día que logremos la paz, vamos a poder reorientar buena parte de esos ingentes recursos que se destinan a la guerra para financiar temas tan sensibles como el de la salud, que aquí se ha mencionado y en el cual soy absolutamente conocedor de la gran gestión que senadores como el senador Santos han venido desarrollando y se han venido apropiando del tema, o temas tan importantes como el de la educación, también carente de tantos recursos. Eso para mencionar una iniciativa que hoy nos permite, digamos, estar transitando el camino de la paz. Hemos tenido a cargo otras iniciativas que son familiares a la misma, como el tema de los desmovilizados, lo que es hoy la ley 1424. Esa ley fue producto de un debate nacional en el cual fuimos partícipes, tuve la oportunidad de ser autor y también de ser su ponente. Nos hemos ocupado de otras iniciativas no menos importantes que tienen trascendencia desde el punto de vista jurídico, por nuestra formación, como abogado que soy, especializado en varias ramas del derecho. He tenido la oportunidad de liderar iniciativas como el Código General del Proceso. Todos estos instrumentos, como el Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, de una u otra manera son instrumentos de convivencia ciudadana. Esos procedimientos que allí se establecen permiten de alguna manera superar las tensiones que hay en la sociedad civil en relación con sus diferencias y con sus problemáticas que son ventiladas ante los jueces de la República. Hemos sido importantes protagonistas de iniciativas de facultades que no siempre son bien concebidas por la opinión pública, porque lo que se espera en muchas oportunidades es que el Congreso asuma ciertas competencias directamente, pero hay temas que por su tecnicismo o por su especialidad demandan, digamos, una especie de confianza que le otorga el Congreso de la República al gobierno. Dos ejemplos de ellas son las facultades que se
otorgaron, iniciando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para reestructurar la administración nacional, la administración central, y unas facultades muy recientes que se le entregaron al presidente de la República para hacer una reestructuración en la Fiscalía General de la Nación, a propósito de dotar a este ente tan importante de unos instrumentos precisos y concretos para reducir los índices de criminalidad, para investigar dentro del concepto de los contextos y no de la manera individual como se desarrollan muchas investigaciones. Hemos trabajado en otros temas. El representante Bocanegra, que también ha sido muy activo en una iniciativa que él omitió, pero del cual él también y quien les habla hemos venido abanderando, como el Código Nacional de Policía, un proyecto que no hemos podido sacar adelante, pero en el que hemos venido trabajando de manera importante, todo dentro del marco de la convivencia. El Estatuto de Arbitraje, otra iniciativa importante. En este momento les podría contar desde el punto de vista general que estamos trabajando en una iniciativa muy interesante, que tiene que ver con la modificación a la ley 906, el sistema penal acusatorio. Dentro de las múltiples cosas que allí se plantean, la reivindicación, por ejemplo, de la víctima, el tema del acusador privado, la eliminación de algunas audiencias, como la audiencia de imputación, que han hecho engorroso el procedimiento penal, entre otras iniciativas, algunos temas de impacto regional, también con el acompañamiento de todos los senadores y representantes aquí presentes, incluso de los ausentes, como tiene que ver con el tema de la ley Alfonso Palacio Rudas, en la conmemoración de su natalicio, el tema que tiene que ver con Armero también y el municipio de Anzoátegui. Hemos avanzado en importantes temas de control político. En el tema que mencionaba el representante Bocanegra sobre la doble calzada Girardot-Bogotá, allí ejercimos también con el representante Rubén Darío un papel importante y están los registros en el mes de septiembre del año 2010, recién llegados al Congreso de la República, en el tema de colpensiones, las dificultades y tensiones que surgieron entre el Instituto de Seguros Sociales y esta entidad que la sustituyó, las dificultades a la hora del trámite de este tipo de reconocimientos pensionales para las personas naturalmente que accedían a este tipo de derechos de la tercera edad, en el tema del Plan 2500, una política pública que desafortunadamente fracasó en el gobierno anterior y que nosotros denunciamos y hemos procurado reivindicar en el actual gobierno. En fin, un sinnúmero de iniciativas en las que hemos participado y hemos sido activos. También le hemos hecho un importante acompañamiento al señor gobernador del departamento dentro de ese ejercicio de acercamiento y aproximación a las entidades del orden nacional, porque este es un país que sigue siendo absolutamente centralizado. La descentralización está simplemente en el artículo primero de la Constitución, allí está incrustada, pero en la realidad y en la práctica, en lo material, eso no corresponde a la realidad. Por eso, en el afán de hacer gestión, hemos tratado de abrir algunas puertas y hay algunas gestiones en las cuales también tengo que reconocer la participación absoluta de los representantes y senadores del departamento del Tolima, como tiene que ver con la reivindicación de los derechos que le asisten al gobierno departamental, a las finanzas departamentales, lo que se conoce como el acuerdo de concurrencia, una reivindicación financiera interesante de más de 140.000 millones de pesos para el departamento del Tolima. Han pasado 5 minutos, yo dejo por lo pronto acá, les agradezco por su atención. Gracias, doctor Osorio. Para recordar también que luego de la intervención del doctor Cárdenas, pues viene una parte de este ejercicio que corresponde a las preguntas, a una serie de preguntas focalizadas que se hicieron del ejercicio que se realizó entre Ciudadanos y Congreso Visible. Doctor Cárdenas, sus 5 minutos para que nos cuente sobre su actividad. Gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la invitación. En segundo lugar, quiero manifestar que inicié mi trabajo legislativo siendo presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y termino mi trabajo legislativo siendo presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Diputados. Al inicio de la gestión, nosotros tuvimos la oportunidad de discutir el Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional de Desarrollo, al ser uno de sus ponentes, logramos nosotros, mediante una proposición acordada con el gobierno,
excluir del Plan Nacional de Desarrollo que venía inmerso el peaje a las motocicletas. Esto traía una intención desde el Plan de Desarrollo en la que se obligaba de manera gradual al financiamiento por el infraestructura vial. Posteriormente nosotros también logramos incluir en el Plan de Desarrollo el aeropuerto Santiago Vila como aeropuerto alterno de carga para el aeropuerto de Dorado. De la misma forma, se incluyó también un aeropuerto regional para los municipios de Saldaña, Guamo y Esmeralda. En el CRE, al momento de aprobar la reforma tributaria, logramos un punto del CRE que se está invirtiendo en este momento para el sector agropecuario, para la salud y la educación. Es el tema que vimos nosotros cuando el ministro de Hacienda llegó al departamento del Tolima a traer los recursos para la Universidad del Tolima, para el INVID y para el Amina Melendo, el conservatorio de Técnica del Tolima. De la misma forma, soy autor de la ley que decretó Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación a las fiestas de San Pedro de la. Igualmente, fui el coautor y ponente de la ley 1615, que modificó y organizó el Fondo de Bienes de la Fiscalía General de la Nación. Ya la Fiscalía en este momento tiene la opción, la oportunidad de entrar a rematar, a monitorizar todos los bienes que se están chatarrizando en los parqueaderos y de los cuales se obligaba a la Nación a pagar unas sumas enormes de parqueo y de almacenamiento. Esto incluye un presupuesto para el año entrante con la aprobación de esa ley, de cual fui su autor, de 200.000 millones de pesos más en el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación. También, pues como decía el doctor Carlos Edward, fuimos coautores de la ley Palacio Rudas, de la ley de Mariquita, de la ley de algunas leyes que se presentaron en el Congreso de Colombia, leyes de honores en las cuales también nosotros entregamos nuestro voto y nuestra coautoría en estos proyectos. De la misma forma, hace 15 días presentamos el proyecto de ley 134 del 23 de octubre del impulsante año, en el que se dictan medidas en materia de financiamiento tendientes a impulsar la reactivación del sector agropecuario y fortalecer a Colombia. Nosotros, pues obviamente, desde la Comisión de Presupuesto incluimos también, como lo decía el senador Santos, fuimos partícipes de que ese 2 puntos del 4 por mil entraran a engrosar el presupuesto general del sector agropecuario, el cual pasó de 1.600.000 millones de pesos a 5.100.000 millones de pesos. Pero esos 5.100.000 millones de pesos no solamente tienen que entregarse a manera de subsidio o a manera de compensación a los agricultores. Tenemos que nosotros buscar un desarrollo armónico, organizado del sector agropecuario. Nosotros tenemos vocación agrícola, para nadie es un secreto. El 67% de los tolimenses dedicamos nuestra actividad al sector agropecuario. En ese aspecto, con este proyecto de ley, buscamos nosotros fortalecer, sobre todo en las vías terciarias, que son la forma más clara de sacar los productos a los centros de acopio, en la inversión en ciencia y tecnología, para que nosotros podamos ser competitivos en el campo nacional y en el campo internacional. Nosotros no podemos estar trasladando un plátano desde el centro del país a una capital como Bogotá o como Medellín, transportando el 70% del plátano que es basura, que es la cáscara y el vástago, pudiendo nosotros tener centros de acopio y actividades tendientes a que ese valor agregado se consiga ya en el sitio de origen de estos productos. Eso nosotros tenemos claridad de qué es el sector agropecuario. Comparto con el doctor Santos también, somos agricultores de cuna, nacimos con este ambiente del sector agropecuario. Obviamente mi ciudad natal, el municipio de Espinal, tenemos un conocimiento claro del sector, conocemos la problemática del sector, conocemos que los agricultores de Colombia sabemos producir. Lo que no nos ha enseñado el gobierno, lo que nos ha trazado el gobierno, es una política clara de comercialización de nuestros productos, que es lo que estamos buscando nosotros en este momento. Dentro de los debates de control político
cité en 3 ocasiones al señor ministro de Agricultura para que desde el gobierno nacional se estableciera una verdadera política agroindustrial para poder nosotros buscar que el sector agropecuario tenga una presencia nacional. Esto lo estoy complementando, lo inicialmente hablamos desde la comisión hace 2 o 3 años, pero se está complementando con este nuevo proyecto de ley, el 134, donde le vamos a entregar al país unas herramientas, unas armas suficientes para que los agricultores no dependamos de una multinacional, para que los agricultores no se nos entreguen una semilla y a la par de la semilla se les entregue un paquete tecnológico que solo beneficie a las multinacionales y que únicamente deje un margen muy ínfimo a los agricultores de Colombia. En eso hemos nosotros empeñado nuestros esfuerzos, hemos buscado siempre que el departamento del Tolima tenga una presencia a nivel nacional, sobre todo en este sector tan importante de la economía nacional. De la misma forma, la gestión nuestra, a través del gobierno nacional, acompañando a diferentes alcaldes del departamento y apalancar con ellos procesos importantes para que recursos del presupuesto nacional lleguen a nuestro departamento. Es así como hemos acompañado alcaldes de los municipios de Blancos, de Cunday, de Pala, de Ambalema, de Natagay y de Dolores, para que ellos a su vez presenten proyectos y nosotros le hagamos el seguimiento y logren que algunos recursos lleguen al departamento del Tolima. De la misma forma, acompañamos nosotros alcaldes en el vías para que traigan también recursos al departamento del Tolima. Ese acompañamiento es el que nosotros, pues obviamente está siendo identificado en algún medio de comunicación, pero es el apalancamiento que nosotros podemos hacer, la colaboración que nosotros podemos presentarles ante el gobierno nacional para que esos recursos lleguen al departamento del Tolima, aprovechando obviamente la cercanía con el señor ministro de Hacienda, que es siempre con el interlocutor permanente con la presidencia de la Comisión Cuarta de la Comisión Nacional de Muchas gracias. Bueno, esta primera parte del ejercicio pues se cumplió, digamos que ajustados a los tiempos. Un poco también por la ausencia de los 3 representantes, pero quisiera leer una comunicación que dirigió la representante Rosemary Martínez, pues excusándose de asistir a este evento. Respetados señores, tengo el honor de dirigirme a ustedes en primer lugar agradeciendo la invitación a llegar a mi despacho para el próximo viernes 22 de noviembre con el objeto de ser partícipe del evento denominado Los Congresistas Debaten, que se llevará a cabo en el marco de la Semana del Congresista. Lamentablemente, por compromisos adquiridos con anterioridad, no estaré en la ciudad de Ibagué para la referida fecha, lo que me impide participar en tan significante evento. Espacios como el que se llevará a cabo en la ciudad de Ibagué nos permiten seguir en el proceso de fortalecimiento democrático que se convierte en un objetivo que se ha propuesto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, secundado por el periodismo tolimense y la academia. Dicho objetivo he decidido acompañarlo desde mi curul activamente, por lo que lamento profundamente no poderlos acompañar en esta reunión. Solicito a ustedes sea excusada mi presencia con la esperanza y convicción de seguir compartiendo en próximas oportunidades, quedando a la espera de cualquier inquietud que sirva en la construcción de estos buenos y sanos espacios para la democracia. Cordialmente, Rosemary Martínez Rosales, representante a la Cámara. Seguidamente, pues, el ejercicio continúa con las preguntas focalizadas que surgieron del ejercicio entre ciudadanos y personas de la institución Congreso Visible. Quiero recordar también que aun cuando la pregunta es focalizada para algunos de los congresistas, que el tiempo de intervención para responder sería en este caso de 3 minutos, si alguno de sus compañeros, de sus colegas, consideran que pueden hacer algún aporte a esta pregunta, lo podrán hacer con un tiempo reducido de 2 minutos adicionales. Entonces, la primera inquietud que surgió, la primera pregunta está dirigida al senador Guillermo Santos.
y dice lo siguiente. Senador Santos, ¿usted cree que la aprobación de los TLC han aportado soluciones a la situación del agro en el Tolima? Agradecería que fueran muy específicas y concretas las respuestas a las preguntas porque igualmente lo son. Repito, senador Santos, ¿usted cree que la aprobación de los TLC han aportado soluciones a la situación del agro en el Tolima? Por supuesto que ese es un tema que suscitó mucha controversia, no solamente en el departamento del Tolima, sino a nivel nacional. Uno no puede asumir aquí una posición acomodada, simplemente rechazar los tratados de libre comercio per se. Puede uno creer que los tratados son malos porque sí. El tema que tiene que ver con el tratado de libre comercio con los Estados Unidos es un tema que lacera el alma del sector agropecuario, no lo podemos nosotros desconocer. La posición que en un momento asumió mi partido, el Partido Liberal, fue el de darle el respaldo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Yo, como congresista del departamento del Tolima, pedí dispensas al interior de mi partido para no votar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque considero, y lo reitero, es un tema que le causa profundas heridas al sector agropecuario. Nosotros sabemos, lo tenemos perfecta y meridianamente claro, que las economías en otras regiones del mundo, economías muy solventes, tienen unos altísimos subsidios para el sector agropecuario. Nosotros somos conscientes que el país tiene una clase trabajadora, unos empresarios del agro que no son tarados mentalmente, que tienen capacidad para enfrentar todo el reto en el tema de la competitividad, pero en igualdad de condiciones. Lo que nosotros hemos reclamado no es posible que mientras las otras regiones del mundo tienen el acompañamiento, el apoyo con altísimos subsidios para la agricultura, pretendan que en una economía, en un país en vía de desarrollo como Colombia, estemos en capacidad de competir con esas otras latitudes del mundo. Es casi que imposible por rendimientos, por tecnologías, por disposición de equipos, de maquinaria. Significa entonces que yo soy convencido que no se puede de ninguna manera rechazar la firma de tratados de libre comercio con otras regiones del mundo en diversas actividades, pero que el tratado de libre comercio con los Estados Unidos en el tema del sector agropecuario definitivamente es un tema perverso y le causa muchísimos estragos a la economía nacional, sobre todo la defensa del sector agropecuario. Gracias, senador Guillermo Santos. Entiendo que el senador Lacerna quiere hacer un agregado. Sí, muchas gracias. Dado un poquito también en esa línea, pues todos los académicos, los decanos saben que los estudios de economía del modelo de Solow, después hasta el crecimiento endógeno, y uno puede ver los estudios de Robert Barro, de Harvard, de Chicago. A largo plazo, el crecimiento de la economía está correlacionado con la agricultura, porque uno en realidad crece por cambio tecnológico. Entonces todos los economistas, en realidad el consenso de los economistas, digamos, apoyan los TLC porque parece que es la única manera a largo plazo de salir de cierto desarrollo. El problema son dos, ahí yo diría que son muy graves. Uno acompañado con un boom minero energético que genera una revaluación del precio, que se llama enfermedad holandesa, no puede entrar, y que le destruya a usted los transables, que son obviamente los agrícolas y la industria, donde está el problema. Y eso genera a su vez unas dislocaciones sociales muy graves. Yo creo que por eso, cuando uno tiene esa estrategia, toca
combinarlo con lo que se está llamando el pacto agrario, de ponerle recursos y de ver cuáles son los puntos claves de poder competir en el mercado internacional. Eso tiene componentes institucionales, aquí montamos desde el IDEMA, el ICA en realidad, el COICA, ver cómo se hace para uno pasar las barreras fitosanitarias, cómo poder exportar, cómo tener FEDARROS diseños aún desgravados, con el 80% que tenemos en libre competencia con Estados Unidos en arroz, seríamos competitivos, pero con un paquete tecnológico correcto y todo. Entonces, uno ya eso lo que hay que decir es no se ha traído, bueno, no, esa es la pregunta, es una pregunta en realidad de economía forense. Lo que hay que decir es hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer para sobrevivir en este medio ambiente? Entonces déjenme darles un ejemplo simplemente. Yo acompañé mucho a aguacateros de Fresno que están ensayando de producir aguacate Hass. México conquistó a los Estados Unidos estado por estado con aguacate Hass, porque inicialmente solo podía entrar a un estado. Y aquí en la cadena de aguacate, digamos, con el Ministerio de Agricultura llevamos 3 años bregando. Sí, desde que yo sé de que hagan una planta procesadora, ahí apenas está medio avanzando, pero entonces si no arreglamos la cadena de que el aguacate Hass se pueda transformar, se pueda primero hacer pulpa y después se pueda hacer aceite, porque es parte de la cosa, y no nos organizamos, nunca vamos a poder competir y tener las ventajas de un TLC. Entonces, yo creo que los TLC están aquí para quedarse, porque más un apoyo agropecuario para el TLC con Estados Unidos, porque era mantener las preferencias de Armadera, ¿sí? Que eran las preferencias andinas, todo, que eran los floricultores y todo eso. Entonces, al Tolima no le sirvió en específico, pero sí tenemos que ver cómo nos sirve. Es lo único que yo diría para complementar el senador Sánchez. El representante Bocanegra también ha pedido los 2 minutos. Nosotros llegamos, la mayoría de los tratados de libre comercio ya estaban negociados y aprobados por los congresos, pero en la misma línea el aporte económico del doctor Mario La Sierra ha realizado. Yo quisiera centrar la preocupación en el siguiente sentido. La FAO, en su última Asamblea General realizada hace 3 años, determinó de manera conclusiva que entre los próximos 40 años, nos faltan 37, el mundo necesitará producir 70% más de la comida que hoy produce el mundo para evitar la hambruna. Es decir, el mundo va a necesitar de Colombia, de sus tierras, de su agua, de su aire, de su agricultura. De manera que los tratados de libre comercio deben estar enfocados a fortalecer el sector agropecuario, porque vamos a necesitar, ninguno de esos países que hoy tiene subsidio, ni los holandeses, ni los suecos, ni los suizos, ni los italianos, ni los norteamericanos, van a tener ni siquiera con subsidio la capacidad de producción que nosotros sí vamos a tener. 70% más que agricultura en el mundo. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? En la venta de las tierras. Las multinacionales chinas y coreanas están comprando tierra en Colombia para convertirnos a nosotros en prisioneros de una soberanía alimentaria que tenemos que defender. Por eso estamos tramitando en el Congreso de Colombia, lamentablemente fue hundido, misión primera del Senado, iniciativa del senador Hernán Andrade, pero la vamos a rescatar, una limitación, como lo está haciendo con buen criterio Brasil y Argentina, para que las potencias extranjeras no puedan comprar tierra productiva en Colombia en niveles que puedan sobrepasar nuestra soberanía alimentaria. Doctor Carlos Edward también ha pedido los 2 minutos. Bueno, muy brevemente, anticipando que no tengo pues, los conocimientos que tiene el senador Mario en materia económica, digamos que mi sentido común y la experiencia, lo que escucha a los campesinos tolimenses me llevan a hacer una pequeña y corta reflexión sobre este punto. El tema de los tratados de libre comercio es una realidad, hace parte de una estrategia globalizada en un mundo distinto al que se vivía hace 50 años. Luego, rasgarnos las vestiduras sobre ese particular me parece que no es productivo y no es inteligente. Son realidades. ¿Qué tenemos que hacer? Se podría pensar cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las problemáticas finalmente, como para los registros históricos, uno se encuentra con la ausencia de una reconversión industrial. Es decir, soltamos a los campesinos al mercado sin estar preparados para ser competitivos. Pero, ¿qué hacer hacia el futuro? Hombre,
definitivamente hay que proteger el agua. Y los campesinos a uno le dicen recientemente, y mañana los senadores y representantes en el municipio del Líbano, foro relacionado con el tema del café. Los campesinos a uno le dicen, mire, ni siquiera esperamos que nos regalen nada, ni que nos subsidien nada, pero permítanos competir en igualdad de condiciones. ¿Y cuáles son las igualdad de condiciones? El tema de los insumos, por ejemplo. El tema de los insumos es que mientras un campesino estadounidense paga insumos a unos precios que están 70% por debajo de lo que paga ese mismo campesino colombiano para cultivar arroz, por ejemplo. El tema de los combustibles, el tema de la mano de obra. Entonces, más allá de subsidios, que son políticas donde al parecer el gobierno resulta generoso, amable, dadivoso, colaborador, lo que requiere el campesino colombiano es permitir competir en igualdad de condiciones. En ese orden de ideas, avanzar en ese propósito es una forma de proteger el agua, es una forma de proteger el campo, es una forma de hacerlos competitivos. Acompaña el planteamiento y la preocupación que aquí se registra en materia de seguridad alimentaria. Tenemos que llamar la atención de todos los colombianos sobre lo que está pasando, especialmente en la Orinoquía y en la Amazonía. Grandes extensiones de tierra que están siendo compradas por naciones, por otras naciones que nos van a poner en serias dificultades en un corto tiempo y van a poner en riesgo nuestra propia seguridad alimentaria, lo necesario para nuestro propio consumo. Gracias, Carlos. La segunda pregunta focalizada es para el senador Juan Mario Lacerda y dice así. Doctor Juan Mario Lacerda, ¿qué aportes concretos ha hecho usted para fortalecer la red de hospitales del departamento? Bueno, ahí sí, digamos que ese es un tema en el cual no ha sido porque no es de mi comisión. Como yo lo dije en el debate pasado que hizo el senador Santos, nosotros hemos venido acompañando la reforma. Acompañamos también la primera reforma que presentó Mauricio Santamaría. Digamos, no viene de comisión, pero venía desde las comisiones excepcionales, perdón. Y al final de esa reforma, que fue una reforma, pues, estamos hablando de la reforma del gobierno, la 1432, yo le dije al ministro de intervención, le dije, mire, ministro, a mí me parece extraordinaria esta reforma como la están planteando, pero es como cambiar, ustedes dicen, cambiar de un Renault 4 a un Mercedes, un sistema mucho más eficiente, pero si no le echan gasolina. Entonces, uno de los grandes problemas de las reformas a la salud, y aún de esta reforma, ha sido el problema de los flujos de fondos. Simplemente usted tiene un sistema copiado de Estados Unidos, de la ley 100, que era el sistema que se llama Managed Care Managed Contribution, que lo que busca es tener muchos palanquetes. Entonces usted tiene un sistema con unos portafolios que tienen incentivos para no girarle a los sectores de la política, porque pues sacan crédito, digamos, lo invierten y usted termina en el peor de los sistemas, que es como un organismo en el cual no le fluye la sangre. Entonces, eso dicho, digamos, yo hablé de eso bastante con el ministro de Hacienda y hablé de cómo es el problema de la ejecución presupuestal, porque aquí no es solo el sistema, sino es el flujo de recursos. Pues nosotros hemos estado en todo el tema de reestructuración de las finanzas para ese tema. Yo diría, por ejemplo, cuando se quitaron los parafiscales. Yo fui ponente coordinador de la reforma tributaria. Eso recoge ICBF y recoge salud.
Entonces estamos pasando a un sistema, digamos, en que la red pública va a unificar los dos sistemas y estamos teniendo recursos. Y se van a tener los recursos es para unificar, para que el sistema contributivo y el sistema subsidiado tengan el mismo, y eso se hizo en el CRE. Aquí han discutido del CRE. Yo fui ponente coordinador del CRE en las comisiones, y en realidad lo que esperamos es que esto, cuando comience a funcionar bien, pues fluyan los recursos, digamos, de lo que eran las EPS o lo que termine siendo los portafolios, giren a los proveedores de salud, que no comience usted a tener de que el Federico Lleras está quebrado porque le ven 80.000 millones y él a su vez debe 30.000 millones, digamos, es un problema también de flujos. Pero para que eso se logre, usted necesita en realidad hacer una arquitectura presupuestal que termina siendo muy compleja, porque usted termina, como le estaba diciendo, cambiando para fiscales al mismo tiempo que cambia el sistema de salud, en realidad, de todo el subsidiado, y después cómo lo unifica con el contributivo y cómo se hace para que los filtros filtren en realidad las cuentas, pero que fluyan los recursos adecuadamente. Pero otra vez, yo he estado en esto de una manera marginal y, como lo dije en la primera introducción, hemos acompañado al senador Sánchez, que sí ha sido ponente coordinador de la ley de la reforma de la salud. Justamente ha pedido sus 2 minutos de tiempo el senador Santos y el representante Cárdenas, que también luego hacer un aporte. Sin embargo, antes quiero recordarles que este evento está siendo transmitido por la webcam del Nuevo Día y nuestros ciberlectores están ávidos de preguntar, igual aquí en el auditorio. Quien lo quiera hacer, por favor, hacerlo por escrito para en el siguiente fase de este evento iniciar ese diálogo de ustedes con los congresistas. Senador Santos. A ver, este es un tema bien complejo. La verdad es que cuando estamos frente a un sistema que tiene una deuda cercana a los 7 billones de pesos, de lo cual no escapa, 7 billones de pesos es la deuda que hoy tienen las EPS con los administradores. Eso es una cifra monumental, gigantesca, de la cual no escapa el departamento del Tolima. La verdad, se han hecho cosas importantes. Yo creo que algunos deben de tener claro que fue la ley de cuentas maestras. Ley de cuentas maestras le permitió a muchos municipios, entre otros Ibagué, sacar unos recursos muy importantes, jugosos recursos, para atender el drama que vive la red pública del orden de hospitales del nivel 1, del nivel 2 y el de alta complejidad, que es el hospital Federico Lleras de la Costa. Eso definitivamente nos dio a nosotros la posibilidad de aprobar esa ley de manera muy diligente en la Comisión Séptima del Senado de la República, y posteriormente hizo tránsito a las plenarias de Cámara y de Senado con la ley de la República. Pero también lo que el doctor Juan Mario aquí acaba de mencionar, un punto del crédito, que son aproximadamente 1.2 billones de pesos. Un punto del crédito es 1.2 billones de pesos. Se distribuyó de la siguiente manera: 40% de ese punto para el sector educativo, el 30% para el sector agropecuario y el 30% para el sector salud. Fue una tabla de salvamento que se votó precisamente para ello. Y consideramos nosotros que definitivamente la única posibilidad que tiene el sistema de evitar que colapsen los entes hospitalarios de todos los departamentos de Colombia. Aquí hay una crisis de la salud, estamos hablando de una situación calamitosa. Lo peor que le puede pasar al sistema es que continuemos en manos de las famosas EPS, no porque todas las EPS sean malas. Hubo un sector de las EPS que manejaron de manera equivocada, perversa, dolosamente los dineros de la salud, y eso no se puede permitir.
Eso es un tema que es como la solución de fondo para atacar la problemática de la crisis que está viviendo el Hospital Federico Lleras Acosta, pero también los otros hospitales del departamento del Tolima. Recientemente estuvimos con otros distinguidos parlamentarios en reunión con el señor ministro de Salud Pública, con el señor ministro de Hacienda. Logramos sentar a los dos, al zar de las finanzas del país, con el ente rector de la salud de los colombianos, y logramos, en compañía del señor gobernador, del alcalde de Ibagué, de los gerentes de los hospitales de todos los niveles 1, 2 y 3, sentarnos y tratar de buscarle salidas a la problemática, por lo menos coyuntural, permítame el término, para tratar de sobreaguar siquiera de aquí a finalizar el año. Por eso ustedes escucharon de una cifra de cerca de 25.000 millones de pesos que el Ministerio de la Salud direccionó para el Hospital Federico Lleras Acosta, amén de otros recursos importantes que con el concurso de los parlamentarios del Tolima, del senador Juan Mario Lacerda, de los honorables senadores representantes a la Cámara, entre todos hemos hecho causa común para que finalmente se le pueda votar una tabla de salvamento al sistema hospitalario de todos los niveles. El más complejo de todos es el Hospital Federico Lleras Acosta. El drama que está viviendo el Hospital Federico Lleras Acosta es monumental y nosotros tenemos que aunar esfuerzos todos para que finalmente logremos salvar el patrimonio de los tolimenses, que es el Hospital Universitario Federico Lleras Acosta. Gracias, doctor senador Guillermo Santos. Doctor Cárdenas. Yo quería hacer referencia precisamente a lo que el senador acaba de hacer mención, al punto del que se aprobó de la reforma parlamentaria y que fue una iniciativa parlamentaria para conseguir que recursos llegaran al sector educativo, al sector agropecuario y al sector social. A eso que hace referencia ya el doctor Santos hizo su aporte a temas tan importantes, pero yo creo que lo que siempre ha llamado a este Congreso de Colombia es a mantener tres principios fundamentales que debe tener la salud: la accesibilidad, la calidad y sobre todo mirar a ver cómo en compañía de todo el Congreso de Colombia aprobamos una ley donde la intermediación represente no la totalidad de la autoridad de recursos, sino que represente parte de esta iniciativa y tengamos nosotros que con este recurso podamos atender los dos principios fundamentales de accesibilidad y calidad del sector salud. Gracias, doctor Osorio. No, brevemente, yo vuelvo a retomar la idea inicial en la que hice la introducción a mi presentación, senador Lacerda, en el sentido de que los senadores y los representantes tienen una responsabilidad espiritual. Este papel de decir cuántos recursos se le ha podido conseguir a una entidad hospitalaria, pues en principio no está dentro de nuestro fuero competencial. Claro que sí tenemos una enorme responsabilidad desde el punto de vista de la configuración legislativa, y ahí el senador Lacerda, en la Comisión Económica, que el representante Cárdenas han liderado importantes temas. Ese tema del crédito, particularmente, significó aproximadamente 360.000 millones de pesos nuevos para el sector salud, por no hablar del presupuesto general de la nación que se aprueba año tras año, y por no hablar de otros temas que en materia de salud, por ejemplo, el proyecto de ley estatutaria que hoy está siendo objeto de revisión por parte de la Honorable Corte Constitucional en materia de salud, por ejemplo, en materia de medicamentos, se trató y se abordó. Para decir y significar, y con esto concluyo, que desde el punto de vista general, desde el punto de vista de la norma, de la parte dogmática, son muchas las incorporaciones, las incrustaciones que se hacen al ordenamiento jurídico que aportan y tratan de reivindicar o mejorar el sistema.